Una batalla campal a patadas con todo. El guardameta Lawrence del equipo de Jamaica va sobre los jugadores. Larios por ahí, Lusenhoff también por el equipo de Toros Neza. Entra Larios, sale rebotado. El cuerpo técnico intenta poner orden. Ahí está el señor René Simoes del equipo de Jamaica técnico. Lusenhoff golpea fuerte a los jamaiquinos. Tiran algo desde la banda, en este caso de Toros Neza. Y los jugadores jamaiquinos, mientras tanto, iban allá al fondo, abstención por una botella que recogen de un bote de basura. Las armas blancas, los jugadores del equipo de Jamaica. El fútbol no merece esto. Amables amigos, vamos a Palacio Nacional y vamos a escuchar el sonido local. Empieza calientito el partido. El público se empieza a desesperar un poco. Al estilo karateca. Felicidades a Neza, excelente. Llega el siguiente torneo y nos unimos más. Ya se nos veía como un equipo ya no gitano, se nos veía como un protagonista. El equipo empieza a mostrarse de tal forma que ya tiene mayor temple, ya con un Ojitos Meza compenetrado completamente con el equipo. La anarquía encabezada por Mohamed y por otro lado la pieza institucional, el que decía, está bien, qué padre que se diviertan, pero hay que hacer esto en la cancha. Y futbolísticamente, en esa confianza de conocernos, empezamos a encontrarnos, a trascender. Un espectáculo que empezábamos a hacer, esa magia, esa mística. Todo lo que estábamos haciendo repercutía en México. Eran como pues, estos güeyes medio raros del patio del colegio, pero que le caen bien a todo el mundo. Y era como, órale, ¿no? O sea, estos se pusieron diferente el uniforme de la escuela, ¿no? O sea, como que hicieron algo distinto. Va a ser un equipo que se fue haciendo atractivo. Y marca, es la época dorada porque empezamos a hacer un fútbol distinto. Toros Neza demostró que de repente todavía hay lugar para la creatividad en el fútbol, o lo había, por lo menos en los 90. Yo sí recuerdo ese ataque con Rodrigo Ruiz, Nidelson y Arangio, jugadores que aprovechaban todo el ancho de la cancha, con Nidelson, con su presencia y su velocidad y su potencia, y atrás de ellos Mohamed. Una delantera muy temida, creo yo, para todos los defensas y los equipos. Nielsen se mostró en Toros Neza como un gran jugador. Quando me contaram desse projeto, eu pensei que era broma, cara. Eu falei, não é possível. Eu sou de Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel. Estudei em escola pública. Minha família, como sempre, foi uma família de muita gente. Meu papá faleceu muito temprano, com 33 anos, era polícia. Meu papá em Brasil, lo mataram em serviço, não, de dever. E então, minha mamãe se quedou com oito filhos para criar e lidar sem meu papá foi bastante difícil para nós outros. Em Brasília se diz que o filho mais difícil é a ovelha negra da família. Então, eu era um tipo assim, desde niño, jogava a pelota na calle, quebrava os vidros de las ventanas de las pessoas e peleava muito, mas sempre com meu pensamento em querer ser jogador de futebol. E já com 18 anos eu joguei um campeonato carioca, né, que se diz aí em Brasília. Eu fui trabalhar com uma pessoa, um advogado, e me perguntou, você quer ir para El Salvador? Nunca ouvi falar de El Salvador em minha vida. Eu cheguei na noite e não sabia realmente a situação do país. Só que o país já estava vivendo 12 anos de guerra civil.
E eu com 21 anos, sem saber falar espanhol. E eu comecei a chorar. Porque naquele momento me entrou pânico, muito medo. E eu hoje até me emociono a falar disso, porque muitas pessoas às vezes não sabem o que passamos, o que vivemos. Eu sabia que El Salvador era um trampolim para mim chegar a México. Pero em El Salvador eu não ia ter essa visualização. Então, se foi quando surgiu a oportunidade de ir para Costa Rica. Fui campeão e fui também goleador de campeonato. E campeonato de Costa Rica, já estávamos já quase nas finais, chegou uma proposta para mim de Toluca, de México. Eu aceitei. El rebelde necesita otros rebeldes al lado para hacer una revolución. Si no, la revolución te consume por dentro. Y eso es lo que le pasó a Nené. Nené llegó a Toluca y lo sacan del equipo. A minha salida de Toluca não foi tanto pela indisciplina, mas sim por pelear com o técnico. Me salía a los golpes. Llega a Zacatepec, queda como campeón de goleo de la segunda división mexicana y que quien agarra, no, pues el Contador, ¿no? El Contador, que era un experto en reclutar juguetes rotos. Por primera vez en su historia en el fútbol mexicano, de Melo hace 3 goles y llega a 5 alcanzando la punta de los goleadores. E chegando em Toros Nessa foi uma alegria muito grande também para mim. É o melhor equipe para mim de futebol mexicano. La posibilidad del disparo de Pachuani. ¡Gol de Veracruz! Los 10 minutos ya nos habían metido 2 goles. 10 minutos. El calorón de Veracruz fuerte. Y como al minuto 19, Antonio se hace expulsar. El problema viene aquí. Cuando en efecto quiere cobrar rápido a Mohamed. Viene y le da, pues ahí en el cuello de Leonel. Vaya de que pierde la cabeza. Mohamed la pierde. Expulsión para Antonio Mohamed. A los 20 minutos y se va rápido Mohamed. Ya, mejor ni discutir. Salió igual llorando. Y con 10 jugadores ganamos 5-3. Entonces, sin él. Mesa, Carlos Germán Arancio. El gol de Méndez Andavelo. Viene Memo. El disparo. Palomeque Memo. Palomeque gol. En verdad fue un partido muy especial. Ellos se pusieron arriba del marcador y luego con un hombre menos se veía difícil la cosa, ¿no? Pero creo que nos repartimos bien, digamos, cada uno corrió un poco más y eso, digamos, no se notó la ausencia de un jugador. Ahí es donde inicia, yo creo que la etapa más bonita, ¿sí? Y también la que Toros Neza para que nos ganaran era muy difícil. Era un equipo que a donde íbamos dábamos espectáculo. El que no era agresivo se volvía más agresivo. El que no era pensante y pícaro se volvía más pícaro, porque el boludo ahí no podía jugar. Entonces todo éramos lo mismo y ahí creamos una potencia importante. Nosotros queríamos mostrar a las personas, a todo México, que Toros Nessa no era só un equipo cualquiera, que Toros Nessa era un equipazo. Nos conocimos muy bien. Sabíamos de nuestras capacidades, de nuestras debilidades también. No pueden ser perfectos, no puede ser que todo el mundo los ame, ¿no? Deben tener algún vicio, deben tener algún problema. Pues eso es lo que buscan a veces los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que puede darnos una historia grande, ¿no? Y desafortunadamente, te digo, estaba ese tema de Nidelson, él tenía problemas. Esta es la primera vez que lo voy a platicar.
jugamos contra León y ganamos en León. Entonces, yo soy muy desconfiado. Y había mucha gente en el hotel. Después de que el partido, y anoche, había mucha gente en el hotel. Y fuimos al cuarto de Antonio Mohamed. Hacían fiestas y, desde luego, una banda tremenda, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Pongo el oído en la pubertad y se oían los vasos que estaban brindando y todo. Yo estaba Nildeson. Yo no soy su papá. Yo no soy su pilmama de los jugadores. A los 3 días íbamos a jugar. Una. Y la otra son cosas que no me entran en la cabeza para un profesional. Pero otro brasileño, Sócrates, no el filósofo, sino el gran jugador, decía una cosa muy bonita, ¿no? Que el fútbol, primero, es belleza. La victoria viene después. La alegría es lo más importante. Y Nené no podía quedarse la alegría. Esa alegría la tenía que transformar en sufrimiento. Y eso fue muy complicado para él, ¿no? Él lo consumió. Llegou momento em minha vida que eu desandei com a bebida em minha carreira e isso me prejudicou muito. Eu poderia ter ido jogar na Europa, poderia ter ganhado muito dinheiro porque eu era bueno. Então, se quando você sente que você tudo pode, que o futebol não vai terminar nunca, você só está vivendo aquele momento e você diz, pô, eu posso vivenciar isso, coisas que não tive de niño, quero ter, quero fazer. Está bien, puedes darte tus lujitos, pero que los lujos no te vuelvan loco, porque se acaba bien pronto la carrera. No importa en el infierno que tal vez estaba viviendo, pero él salía y se la partía hasta donde ya no podía ni caminar, literal. Él tenía la suerte de que, pues obviamente, era un tipo muy querido por la dirigencia y yo creo que por el grupo también. Lo que pasa que, pues obviamente, cuando ves a un jugador que no está al 100% comprometido, pues vas generando un rechazo, ¿no? Y él faltaba, después platicaba en el grupo, él presente, y no cumplía lo que él decía. 3 o 4 veces los jugadores intercedieron por él. Y pues Enrique siempre buena gente, órale, porque era un jugadorazo. Então, eu me compliquei no andar da carruagem em minha carreira. Una etapa muy satisfactoria, porque estábamos rompiendo costumbres, paradigmas. Tomamos conocimiento de que podíamos ir por más, de que estábamos en ese nivel que hacía un par de años estábamos preparando para enfocarnos en las liguillas. No era obra de la casualidad, o sea, era un equipo que realmente tenía la pasta para haber sido campeón sin ningún problema, ¿no? Por lo que estaba haciendo dentro de la cancha. Y el equipo empieza a mostrarse de tal forma que termina como tercer lugar general. Abajo solamente creo que América y Necaxa, pero termina como tercer lugar general. Esa fiesta de lo que es la liguilla y jugar una final, pues es lo que más aspira uno. Ese Pumas del 97, o sea, éramos muy amigos. Hay ciertas reglas que hay que cumplir en Pumas. En Pumas no andas de fiesta y juegas. En Pumas te preparas. Muchos jugadores salidos de ahí de la propia cantera. Todo se basaba en el tema de la buena onda. ¿Por qué? Porque nadie fumaba, nadie tomaba. Entonces, en ese sentido eran como interpretaciones opuestas
de la conformación de un equipo de fútbol. Nosotros llegamos en un momento en que no nos importaba qué equipo teníamos enfrente. Intentábamos ganarle a quien sea. Llegan calientitos a jugar a Seúl. Sí, lo que estás hablando de Toros Neza cuando tiene un partido amistoso contra Jamaica y que es previo al partido contra los Pumas, que estábamos en ese entonces ahí. Una de las peores broncas que yo he visto en mi vida la tiene Toros Neza. Estábamos concentrados en Toluca. Le informan al club que Jamaica no tenía un rival para hacer un amistoso. Bueno, nosotros, todo nos venía bien. Y a mí me parecía que era un buen rival. Pues que era un rival que iba a ser mundialista. ¿Dónde jugamos? ¿En el Estadio Toluca? No. Y es en unas canchas de la cervecería en Toluca. Era una cancha muy mala. Pues iba a ser un partido, en lo que cabe, de preparación, pero... Los árbitros no llegaron y se vinieron a pitar el partido de nosotros, la selección de Jamaica contra el Toros Neza, unos árbitros amateurs. Un día totalmente soleado, hermoso, amor, paz, amistad, los chicos de Jamaica calentando por un lado, nosotros Toros Neza por otro. Excelente. Comienza el partido. La primera jugada se la dan a Arangio y llega un pum y lo levantan. No, desde el primer momento, patadas pero feas. Chucho, Lusenhoff, un servidor, empezamos también a repartir candela. Así como daban ellos, nosotros. La realidad es que el partido duró como 15 minutos, o sea, no duró más. O sea, nos iban ganando 1-0. Llega una jugada donde en el centro de la cancha, por izquierda nuestra, le mete una patada a Arangio. Ahí llego yo, me empiezo a pegar con uno de los jugadores, llega todo el equipo, y bueno, y el tumulto, el clásico tumulto. No, me noquearon al Pony. Por este lado, del lado ciego, lo único que siento es que un tipo me pega y caigo de hocico y adiós. Al final, hubo jugadores fracturados de la nariz y los pómulos. El Pony Rodrigo Ruiz resultó conmocionado y más de 2 acabaron con golpes de consideración. Recuerdo un número 20, Goodison, creo. En 20 segundos descontó al Pony, le metió un zapatazo a Murillo y a Arangio le dio una patada por atrás. En 20 segundos. Se estaban pegando como yo nunca había visto en un escenario, si se puede llamar, deportivo. Ellos traían una pistola que nunca salió, pero traían una pistola. ¿Jamaica? Sí, traían una pistola. Decía usted que estaban marihuanos, ¿será? No sé si andarán o no, pero no me parece que la actitud sea adecuada. Entonces eran dar golpe y estar atento a no recibir. Simoes, el técnico, seguía insultando y seguía gritando y seguía feo. Pues que veo al profe y lo veo bien puesto y... Lo agarra y le mete un derechazo. ¡Pum! Con todo y lentes. Pues él cae. Se acabó el asunto. ¿Fue el mejor madrazo que di? Mañana que veas a Chucho López Meneses, dile que todavía le agradezco ese derechazo. Y ahora te me pregunta, oye, la bronca de Toros Neza, estuvo buena esa bronca. Y nos multaron fuertemente, porque fue un evento desorganizado. Me dolió, porque, repito, fue una sanción severa de la federación, porque se puso en riesgo la vida de los jugadores. Más allá de que está mal, de que no tenían que haber rebasado esa línea, me parece que hay otra vez una identificación de Toros Neza con el barrio. En ese momento, hasta por la forma de pelear, te das cuenta de lo que había en la cabeza de Toros Neza. De las cosas buenas es de que nos unifica como no tienes idea. Cuando pasa lo de Jamaica, creo que detona algo más fuerte en este equipo, que se encarrila durísimo. Tenían una moral hasta el cielo. Se la creían.
Pumas siempre ha representado esa dinámica estudiantil, un tanto retadora, un tanto de ir contra el poderoso, y Toros Neza no era de los poderosos, no debía representar un gravísimo peligro. Y nos encontramos con un Pumas que no dejaba de correr y que peleaba todos los balones. Esa era la mística de ellos. Pero también sabíamos que nosotros éramos un mejor equipo. No, hicieron un equipo, o sea, que pegaba, que no se rendía, que a pesar de cualquier situación, o sea, los veías combativos. Y pues te lo decían los otros compañeros más grandes. Ojo con este güey, ojo con Meneses, ojo con... Pues, te van a partir a la mitad, güey. Si le mueves mucho la pelota, te van a reventar. Se gana 3-1 el primer partido de ida. Llegamos con mucha madurez en esa liguilla. Ya no éramos un equipo chico. Empezaban a tener un respeto. Y no se pensaba que Toros Neza podía ganarle, además en su casa, no porque le gana a Ciudad Universitaria. Y sí, una afrenta el que un equipo naciente, emergente, viniera a tu casa y te ganara. Y lo hizo Toros Neza y lo hizo perfectamente bien. El equipo tomó tal confianza que todos los integrantes nos veíamos jugando la final. Y era fantástico el ambiente que tenían, porque además era un equipo muy cercano a la gente. Los equipos fueron poco a poco, y los jugadores de fútbol poco a poco se fueron aislando, los fueron aislando más. Y este equipo permanecía en la calle, seguía cerca de los aficionados. Nosotros éramos sencillos, éramos humildes. Regalar camisas, fotos, autógrafos, porque empezábamos a identificarnos con la afición de Neza. El ir a Neza a jugar con los Pumas era el único partido que íbamos en camión. O sea, te decían hasta de lo que te ibas a morir, te aventaban jitomates, te aventaban piedras, te aventaban de todo. Desde ahí, la gente también hacía su papel y sabías que el partido iba a ser hostil dentro y fuera de la cancha. Recuerdo a Oscar Dau, Pablo Larios, le decían, Pablo, que la chifle el árbitro, ¿sí o no? Y ya volteaba y decía, sí, y todos, ¡ah! Prendía más a la banda, ¿no? Prendía más a la banda. Eso era irreverente. Y a veces sí, les puedo decir que se sentía cómo vibraba esta grada, ¿no? Esta grada, se sentía cómo temblaba. Siempre vivimos una fiesta aquí en Ciudad Neza. Obviamente cuando llegaba el América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, el estadio era repleto, las banderas se dividían, la gente coreaba los goles, ¿no? Siempre hablaban de los Pumitas, y nos cagaban a patadas a todos. Eran equipos fuertes, duros, y entonces decían, los Pumitas, no les pegan a los Pumitas, pero ellos te daban con todo, güey. Y empiezas a ver que ese equipo va a ser muy combativo y que por ahí te tienen en la mira. Y a mí me tenían en la mira. Braulio jugaba por mi lado, entonces sí, le debe haber tocado alguna que otras patadas al Braulio. Sí. Algún recuerdito le debe haber dejado ahí. Y Braulio con sus chinitos y todo, ¿no? Y en ese tiempo era mi novia, Eloísa. Y Eloísa iba a Pumas. Me pedía, jálale los cabellos. Él sí pero llévame unos chinitos. Pero a mí me caía mal Braulio, ¿no? Porque se me hacía una persona muy fina y que no le gustaba que le pegaras, ¿no? Con razón me jalaba el pelo el cabrón y me quería patear. Enfrentarse a ese Toros Neza fue complicado, pero, o sea, no nos alcanzó. Dejamos fuera Pumas, nos toca Necaxa. Y era el equipo de la década porque había sido 2 veces campeón, ¿eh? Que además tiene el dinero de Televisa, aunque era el equipo donde dicen que todo el mundo mandaba
a los jugadores que no quería el América los mandaban para allá, pero que lograron armar. Necaxa logró ser el mejor equipo de la década. Amenaza de tormenta eléctrica. Muy bien, llegamos muy bien preparados, con mucho ánimo. Hemos trabajado en eso, en el aspecto anímico de los jugadores. O sea, con el técnico sabemos qué defectos puede tener Toros Neza y eso lo aplicaremos dentro de la cancha. Es peligroso, muy peligroso, un equipo que anotó muchos goles, recibió también muchos, pero fue el líder de goleo, ¿no? En cuanto a equipo se refiere. Un Necaxa completísimo, un gran equipo dirigido por Manuel Lapuente. Recuerdo Esquivel, Ambriz, García Aspe, Peláez, Ivo Basay, el Ratón Zárate, Aguinaga, pieza fundamental, Aguinaga en medio campo. Alex Aguinaga. Necaxa era una de las mejores aficiones de México cuando arrancó, estamos hablando hasta los 50. Después viene una etapa de oscurantismo para el equipo que cambia de nombre y se llama Atlético Español durante más de 10 años. Desaparece el Necaxa y esos aficionados necaxistas, ¿qué hacen? Se van a otros lados. Cuando regresa a Necaxa en los 82, por ahí, lo adquiere el consorcio Televisa y empieza a formarse los rayos del Necaxa, ¿no? Ya con la época de los famosos rayos en la camiseta, ya la gente le gustaba la manera de jugar, se veía atractivo. Era un equipo que no se entregaba, no se rendía nunca. Enfrentar a Necaxa en liguillas era lo más odioso que podía hacer. No era fácil, era un equipo muy duro, muy difícil de enfrentar. Bueno, es un gran rival. Es un rival de muchísimo prestigio, con una tradición muy grande. Pero el rival más difícil que tenemos enfrente es Necaxa, tiene una gran experiencia, tiene jugadores con muchas posibilidades de gol. Y es un equipo muy bien armado, con grandes jugadores, muy bien dirigido. Rayos contra Toros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo desde el Estadio Guillermo Cañedo. Pues ya estamos en semifinales, partido de ida. Necaxa y el Toros Neza. Necaxa por cuarta temporada consecutiva llegando a semifinales y el Toros Neza por segunda temporada consecutiva llegando a semifinales. Hay que recordar que el Toros Neza en la pasada había goleado al Atlante y pues Necaxa que busca recuperar el título. Era una semifinal jodida. O sea, generalmente golear a Necaxa pues no era fácil. Sentíamos la amenaza por el equipo, porque pues era un equipo que era difícil ganarle. No era tan sencillo, ¿no? El enfrentarte y ahora les ganamos estos fáciles. Era a veces muy desordenado, pero en su desorden también era complicado. Jugar contra un Necaxa que venía dominando las ligas ya desde hace un tiempo y con esa experiencia y nosotros que mucha experiencia en liga pues no teníamos, había quizás ese morbo, ¿no? De cómo podía darse esa eliminatoria. Señoras y señores, un placer saludarlos. Arrancan las semifinales del fútbol mexicano. Ya sabíamos a lo que jugaba Necaxa, lo veíamos siempre. Y era muy predecible Necaxa para ir al frente. Pero también era una defensa muy férrea. Se plantaban muy atrás. Y hay que correr y no les quitas la pelota y era un equipo que se sufría el Necaxa. Vázquez lo tiene, Vázquez. La pelota está en el fondo. Los Rayos del Necaxa. También enfrente teníamos un equipo de buenos jugadores, Necaxa, con un buen estratega. Entonces se nos dificultó mucho. Pero también todos estábamos metidos en intentar pasar, intentar ser campeones.
López Meneses, balón para Mohamed, se quita Lalo Vilches, tiene libertad para tocar. Buen servicio, excelente, Lusenhoff libre, tiene el gol, lo convirtió. Toros Neza empata el marcador. Y el equipo del Estado de México está de vuelta. Pude meter el gol en el Azteca con el recuerdo de Maradona, metió el gol en el Mundial en el 86, para mí eso es imborrable. Necaxa, con esa capacidad instalada que tenía, pues pensaba seguramente que Toros Neza sí le iba a poner cierta resistencia, pero que no iba a pasar sobre ellos. Sabíamos que era un equipo muy duro, muy difícil, pero pensamos que lo podíamos doblegar. Qué buen balón le pone al Ratón, bombea la pelota, gol. Sacó el Ratón la genialidad. Su potencialidad, imagínate, ¿no? Un equipo que se defendía muy bien y que atacaba muy bien, que se conocían, y perdemos 2-1. Vamos a jugar el segundo partido. El equipo sobrio. Pero igualmente con una contundencia y un poder ofensivo que nunca el equipo lo perdió. Eso ha sido un equipo que a nivel nacional e internacional habían puesto la mirada en nosotros porque se daban las dos cosas, que deportivamente estábamos muy bien y aparte teníamos esa irreverencia para con el resto, respetando a todos, pero sabiendo que teníamos ese ADN diferente. Fíjate que lo más difícil en la liguilla, y siempre me pareció a mí lo más difícil, es ir con ventaja. Era lo más difícil porque tenías el temor de que te podían dar la vuelta y te podían, no te daban chance a reaccionar. El 3-1 lo mete Lusenhoff y lo festeja. Lo festeja y todos, ¿no? Y pudimos ganar en Neza, también pude convertir un gol, una cosa milagrosa, porque yo goles pocos. Y bueno, y ahí vencimos a ese gran Necaxa. Que Toros Neza haya eliminado ese equipo te dice la altura que alcanzó Toros Neza. Indisciplinado, anárquico y lo que tú quieras, pero sí en algún momento comprometido, gracias a la excelente dirección de Enrique Mesa, para llegar a jugar así. Habiéndole ganado al Necaxa, sabíamos que habíamos coronado ese gran equipo que formamos un tiempo antes. Entonces pues, yo le iba al Necaxa, pero pues, aparecieron estos demonios y adiós. Y nos quedamos con coraje, con bronca, porque no era para que nos ganara. Dejamos escapar una oportunidad de llegar a una final, pero pues, nos superaron. Recuerdo que me llamaron, señor Hernández, ya tiene usted un equipo en la final. Habiendo librado esos dos obstáculos tan grandes, ¿qué pasó después? Muitas das vezes faltei treinos, em treinamentos, muitos momentos derrei eles em la mano, né, em momentos cruciais, às vezes, do equipo, por mi temperamento, por mis indisciplinas. Cada rato le pasaban cosas así. Venía, me las explicaba y pues no había cómo justificar algo que no tenía justificación. Nunca había decir jamás la palabra tan fuerte al profe Mesa como, es que este cabrón ya me tiene,
madre. O sea, se enojaba mucho y Lusenhoff fue el primero que, no, ya, córralo, profe. No es que, no, él no está comprometido con nosotros. Nadie faltaba aquí a entrenar. Nadie faltaba, siempre estábamos a la hora establecida y siempre fuimos muy congruentes con eso, ¿sí? Con el estar en los entrenamientos. É certo que eu fui culpable também dessa situação. Pues, situaciones lamentables, ¿no? Porque en cierto modo pues, le queríamos hacer sentir de esa manera de que pues, estaba errado en las decisiones que tomaba, ¿no? Porque realmente era un tipo que podría haber aportado mucho más de lo que aportó. E eu não tinha problema personal com nadie, com nenhum deles, não tinha. Então, se eles pensaram neles, sabe? Não pensaram no que eu hice ao longo de todo o campeonato com eles. Se reuniram entre eles, com a permissão do seu Hernandes, presidente, com a permissão também de Lorito Messa. E então eles resolveram, entre eles, me quitar da equipe. Vocês têm razão, mas deixa-me terminar o campeonato. Terminando o campeonato, eu pego minhas coisas e me vou para outra equipe. Eu pido para sair. Mas não me deixe fora desta final.